Nuestro Twitter, @VladimirAlaguna_GB. Aquí hay algunas preguntas. Por ejemplo, los motorizados hacen lo que les da la gana y los fiscales son sus cómplices. Dice J. Galindo, Rodríguez fracasó. Los nuevos tiempos de Caracas significan más amplias las calles. Fundafa una vez ha dado mis derechos, me sometieron a un psicoterror, son malos, abusan de poder. No sé qué tiene que ver este tema con esto, ¿no? Y lo de la expropiación, aquí te critican también la expropiación del Sambil. Bueno, pregúntale cosas que pasen en el día a día. Bueno, lo del día a día, por supuesto, las cosas del día a día de nuestra ciudad. Los motorizados, por ejemplo. Sí, fíjate. Son unos dictadores según algunos. No, y uno es verdad, sufre, es ¿no? verdad que nosotros hemos tenido, no solamente es una situación de los motorizados, a veces hay una cosa un poquito peyorativa, un poquito racista. Yo ando en moto en la ciudad de Caracas y no es cierto que todos los motorizados se mantienen sumidos en la anarquía, en el caos, la vialidad. Es cierto que nosotros tenemos muchísimos problemas de vialidad y de transporte en la ciudad de Caracas que tienen que ser resueltos. Nosotros venimos ahorita con unos planes que no los puedo revelar para no tuviar a nuestro presidente Maduro, que nos va a permitir hacer un planteamiento diferente acerca de la movilidad en la ciudad de Caracas. La movilidad en la ciudad de Caracas, como muchas ciudades que vivieron el boom petrolero en los años 50 hasta los años 70, están caracterizadas por una preponderancia del vehículo privado y eso en desmedro del transporte público. Pero eso, en lo que impulsen más el Buscaracas, eso se tendrá que resolver. Sin duda. ¿Qué pasó con el Buscaracas? ¿Cuándo se va a ampliar? El Buscaracas viene funcionando perfectamente bien. ¿Hasta ahí llegó o viene? No, justamente esos son los planes que que venimos a plantear. Mayor énfasis en el transporte público, en el transporte colectivo, un transporte público y colectivo decente, un transporte público que respete los horarios, que respete al ciudadano. Se han hecho intentos importantes también de organizar los motorizados, de organizar los mototaxistas, la creación de refugios para los motorizados. Ahorita tenemos un proceso intensivo de construcción de refugios para motorizados. Jorge, ¿por qué cada vez que la oposición hace una marcha, el chavismo se le ocurre hacer una marcha el mismo día? Bueno, pero es que eso forma parte de las reglas de la democracia y nosotros lo que hemos dicho, yo no he negado absolutamente un solo permiso para absolutamente ninguna de las marchas de la oposición venezolana, Vladimir. Tú recuerdas cuando eras dirigente estudiantil, y yo también era dirigente estudiantil. Siglo pasado. Siglo pasado, realmente, siglo XX, es lo que ocurría, pero tampoco tan lejos del siglo XX, los años 90, lo que ocurría con las marchas en los gobiernos del civil estudiante de medicina de la Universidad Central de Venezuela, Jaime Lucinchi, que nos caían a plan, nos caían a perdigonazo, nos caían a tiro, asesinatos de estudiantes, Belinda Álvarez, Yulimar Reyes, asesinados por las luchas del pasaje estudiantil o por las luchas el 27 de febrero. Lo que realmente ocurre es que, no me refiero a la oposición venezolana, pero tú sabes muy bien que hay una camarilla dentro, y esa es una verdadera tragedia, no solamente para la oposición. Yo considero que es una tragedia para el país, para todo el país, independientemente de cuál sea la ideología política que detentemos. Hay una camarilla que favorece la exaltación del odio, la exaltación de la destrucción, la exaltación de la agresión. Cuando tú llamas a la gente, primero cantas un fraude que sabes que no ocurrió, porque a mí Armando Briquet me reconoció a mí por teléfono que ellos habían perdido las elecciones, que Enrique Capriles Radonsky había perdido las elecciones. La semana que viene va a venir aquí al programa. Se lo preguntas, ¿ves? Y yo tengo el mensaje de Berry, de Armando Briquet, y tengo el mensaje de Berry, del rector Vicente Díaz, señalando que en efecto ellos habían perdido las elecciones, pero que ellos querían, como un aliviadero para la situación que se había presentado, que se hiciera la auditoría. Si tú llamas al odio y llamas a la destrucción, bueno, ocurre lo que terminó ocurriendo, que 11 familias venezolanas resultaron enlutadas por la irresponsabilidad criminal de este candidato. Pero también en la oposición perciben que el chavismo y odio, y que los tratan con odio. Pero ¿cómo así? Fíjate, yo vivo recorriendo los sectores populares de Caracas y las grandes mayorías... ¿Tú sientes amor por la gente de la oposición? O sea, ¿de qué me estás hablando? Te estoy diciendo lo siguiente, en el ejercicio de la política, hay en los sectores populares, hay gente que, la gran mayoría son chavistas, pero hay sectores de la oposición. Yo recuerdo otro día fui con el presidente Maduro, allá al barrio 70 en el Valle, mira, o sea, el 98% de todo el barrio 70 eran chavistas. Y había uno, un poco loco, ¿no? Porque uno solo, una isla, digamos, en ese mar chavista que estaba en el barrio 70, pero gritando insultos llenos de odio en contra del presidente Maduro, en contra mía, porque pasamos por ahí, pues, en un jeep. ¿Y tú crees que a algún vecino chavista se le ocurrió
ir a maltratar a ese señor Pero de la los oposición, medios- como fue maltratada, Ajá. agredida, vejada la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, la noche del 14, la noche del 15 Pero también de en abril. algunos programas Tus del hijos, Canal tu 8 se hijo, transmiten mensajes de odio, Jorge. es posible, pero Y de discriminación. Es posible, pero no se puede comparar con un sistemático intento. Pero es bueno que se dé el ejemplo de los medios del Estado también. Pero se está ocurriendo. Tú sabes muy bien que si algo ha caracterizado la presidencia de presidente Maduro es justamente el llamado a la paz, al amor, a la concordia, y eso no ha ocurrido en las filas oposicionistas. Intentos de magnicidio. Ayer el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Rodríguez Torres, denunció con ¿Hay pruebas de verdad? Pero absolutamente. ¿Tú crees que vamos Porque en a el pasado todo eso quedó así, no se llegó, Pero no ayer se hubo ningún presentaron- detenido. ¿Van a haber ayer se- detenidos? Ayer se presentaron indicios serios y se van a presentar pruebas. Ahí va a haber detenidos, van a haber fehacientes. Así investigaciones como, por en los ejemplo, tribunales. sin duda alguna, tiene que haberla. Y tienen que responsabilizarse y tienen que pagar. No es por una esa estratagema responsabilidad. electoral. Absolutamente no, pero mira, Vladimir, eso es una cosa importante. Tú fuiste diputado. Imagínate que cuando tú eres diputado de la oposición, en el gobierno de Pérez, ¿no? De Caldera 2. Ajá, de Caldera 2. Imagínate que te hubieran agarrado a ti como diputado, recibiendo una bolsa de papel manila llena de billetes, ¿verdad? A cambio de unos favores, a cambio de que tú lograras una entrevista con un candidato presidencial. Imagínate que tú sacas los billetes y los cuentas. Y dices, acuérdate que el mes que viene me tienes que dar otros. Entonces resulta que ese se convierte en un prócer perseguido político. ¿Cuál perseguido político? Si le estaban dando unos reales a cambio de una reunión, eso es ilegal. Eso es un delito. Imagínate también. Deberían ser investigados Vladimir, el audio de Mario Silva y el de María Corina por igual. ambos deberían ser investigados. El de Mario Silva ya está siendo investigado por la Fiscalía. Pero fíjate con ¿Por qué el la caso de Asamblea no quiere diputada investigar el de Mario Silva? Pero si ya está la Fiscalía haciendo una investigación, y yo imagino que después de la investigación de la Fiscalía, ¿Tú crees que es auténtico o crees que fue un montaje? vamos a esperar lo que diga la investigación de la Fiscalía. Pero tú, Lo que me Jorge parece Rodríguez. que la Fiscalía señale lo que allí se dice y que cada quien asuma su responsabilidad. Pero, por ejemplo, yo escuché cuando tú entrevistaste a la diputada María Corina Machado, ¿de qué habló ella? De que este régimen, etc. Señora, usted está con un señor que ni siquiera buen padre es, porque ese señor es cómplice de un secuestro a una joven venezolana, ese señor Carrera Dama, que se brinda como un gran prócer, etcétera, es cómplice de un secuestro al que fue sometido, tortura, aviesas a la que fue sometida una joven venezolana, y él sabía que eso estaba ocurriendo, y lo tapó porque su hijo era el perpetrador de esas torturas. Pero